Buenas tardes, me da mucha alegría estar con todos ustedes en este Foro Internacional de Pedagogías de la Comunidad y la Formación Docente que organiza la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio de nuestra Secretaría de Educación. Y me da una doble alegría, eh, no solamente porque este es un espacio nuestro, un espacio del pueblo, sino que es además un espacio comprometido con la transformación de nuestro país. Así que me siento muy en casa y agradezco la invitación. Les quiero compartir algunas reflexiones para que podamos inmediatamente también tener algún intercambio, algún diálogo en torno a ellas. Y bien, pues el primer tema que a mí me gustaría abordar el día de hoy es que toda pedagogía está siempre definida desde un proyecto. Y este proyecto es un proyecto político, pero también es un proyecto económico, social y en última instancia podríamos decir que es un proyecto humano. O sea, hay en el fondo una idea de humanidad que se quiere afirmar cuando uno pretende enseñar algo. Es decir, hay como ejemplos que están detrás y que nos sirven de guía en lo que nosotros queremos enseñar. Eh, Podríamos quizá resumirlo diciendo que detrás de toda pedagogía hay una utopía. Y por eso pensar en torno a las utopías que están detrás de nuestros proyectos es tan importante. Porque puede ser que no estemos muy de acuerdo y entonces hay que dialogar. O puede ser que no seamos muy conscientes de que de pronto las currículas que nos hacen llegar, ¿no? Tienen detrás una direccionalidad, tienen detrás un modelo a seguir. Y es importante que sepamos analizar, ¿no? Hasta este nivel, hasta el nivel de la utopía, hasta el nivel del ideal de humanidad que tenemos detrás. Y bueno, hemos sufrido en muchos lugares del mundo el embate del neoliberalismo, que ha sido no solamente un proyecto que ha impulsado políticas económicas, sino que también ha impulsado un proyecto educativo. Y esto es importante porque los modelos económicos también implican un modo de vida en concreto. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, impulsar el modo de producción capitalista eh, con con el neoliberalismo que, bueno, estuvimos sufriendo en nuestro país por décadas, tenemos que saber que es necesario producir en serie un tipo de ser humano, un tipo de población que pueda cubrir los estándares y que pueda instalarse en el mercado de trabajo del mejor modo posible. Entonces, lo primero que tendríamos que pensar es que este ser humano, este ciudadano propio de un país neoliberal, tiene que verse a sí mismo como un individuo, ¿sí? Es decir, como un ser humano autocentrado, un ser humano que se ve a sí mismo como principio y como fin. De manera que cuando esto lo reproducimos, ¿no? Cuando vamos enseñando cotidianamente que del individuo es el comienzo de todo, vamos generando un tipo de entramado social, o sea, un tipo de relación intersubjetiva entre sujetos. ¿Cómo se relacionan los sujetos que se ven a sí mismos como individuos?
Se relacionan como un yo, es decir, como un ser humano que ve al otro más que como otro, lo ve como una mediación para sí mismo, ¿sí? Porque si yo soy autocentrado y me veo a mí como principio y final de todo, entonces todo lo veo en función de mis intereses. De manera que cuando me relacione con los otros, automáticamente ah, los voy a instrumentalizar, los voy a utilizar como si fuesen una mediación para mis propios fines. Entonces, imaginemos este tipo de entramado. O sea, si todos nos tratamos unos a otros desde la subjetividad del individuo, entonces lo que tenemos son relaciones cosificadas, es decir, relaciones en donde unos a otros nos instrumentalizamos, nos hacemos cosa, nos hacemos mediación. Entonces, hay una tremenda competencia, ¿sí? Todos estamos en competencia y unos a otros tratamos de sacar, ¿no?, lo mejor, el mejor provecho del otro, y he ahí lo que podemos denominar sociedad moderna. Entonces, la sociedad moderna es un tipo de relación intersubjetiva, es un tipo de entramado entre seres humanos, pero que no se reconocen como seres humanos, que se reconocen unos a otros como mediaciones. Por supuesto que salta a la vista los problemas que trae este tipo de relación. Primero, tendríamos que decir que el individuo está mucho más indefenso. Es decir, el individuo se defiende por sí mismo, pero nadie lo defiende. Es decir, no tiene una comunidad que lo abrace, que vele por él, sino que tiene que vérselas, tiene que, como decimos nosotros, tiene que rascarse con sus propias uñas. De esto se trata. De manera que está mucho más inerme y cuando va, ¿no?, al mercado de trabajo, va sintiéndose muy disminuido. Entonces va y se enfrenta, por ejemplo, a la gran empresa y dice, ¿no?, ¿me puede dar trabajo? Como si el sujeto de trabajo no fuera él. Pero justamente lo que pasa en el modo de producción capitalista es una inversión de la realidad. Entonces, en lugar de verme yo como un sujeto del trabajo, me veo como un objeto del trabajo, porque es así como se me trata en el modo de producción capitalista. De manera que, entonces, la empresa, ¿no?, los dueños de los medios de producción, son el sujeto, es decir, el capital. El capital es ahora el gran sujeto y necesita justamente un ejército, pero de objetos. Objetos, debemos decir, entre comillas, porque el objeto no puede producir nada por sí mismo. Es decir, el capital necesita que seamos sujetos, necesita que podamos producir valor, necesita esta milagrosa habilidad que tiene el ser humano de producir, de crear valor desde su propia capacidad de trabajo. Pero esta capacidad que tenemos, esta posibilidad de creación de valor, en el medio de trabajo y frente al capital, parece como muy disminuida. Parece como fácilmente reemplazable, por ejemplo. De manera que continuamente se nos va introduciendo la idea de que somos meros objetos. No es una cuestión solamente de que unos a otros nos tratamos como objetos, sino que efectivamente vamos produciendo una relación social totalmente cosificada. Esto es muy importante decirlo porque
porque es parte de, digamos, del problema que nos va a impedir salir de ese estado. Es decir, se trata también de un estado de conciencia, en donde se pierde esta capacidad de ser sujeto, de autodeterminarse, de decidir. O sea, vamos perdiendo poder. Y esto es muy paradójico. O sea, si uno lo ve, es muy paradójico porque justamente el yo se cree muy poderoso, se siente muy poderoso y por eso instrumentaliza a los otros. Pero en ese ejercicio de su poder como dominación está la trampa y está también la pérdida, en última instancia, de su propio poder. Porque ese poder se va a ver mermado, disminuido, en un sistema en el que todos vamos siendo objetos y el único sujeto es el gran capital. Entonces, para poder producir este tipo de sujeto, este tipo de ser humano, es necesaria una pedagogía. Y hay otras cosas que son necesarias. Por ejemplo, esto me parece muy importante para ir avanzando en el tema que nos ocupa, que es precisamente el de la reconstrucción de la comunidad. Se nos ha hecho olvidar de manera sistemática que somos hijos de la tierra. Es decir, que la naturaleza es realmente madre y que entre nosotros tendríamos que reconstruir una política fraterna, una política entre hermanos. El problema es que la modernidad nos enseñó de manera sistemática que éramos individuos y que éramos, además de individuos, propietarios y propietarios privados. Es decir, hemos aprendido a, a reconstruirnos, a vernos desde la subjetividad burguesa, propietaria, privada. Esa es la que se nos refleja todo el tiempo como la verdadera subjetividad, la idónea. O sea, el modo o el modelo ideal de ser humano que tiene el capitalismo, que tiene el neoliberalismo, es el de la subjetividad burguesa. Ahora, estoy hablando aquí de subjetividad. No estoy hablando de lucha de clases, porque yo puedo ser obrero, yo puedo ser burgués, yo puedo ser indígena en el campo y tener una subjetividad burguesa. Es decir, esto no se trata de tener un estatus social, sino de tener al interior de nuestra conciencia un ideal que queremos alcanzar. Ese es realmente el fondo del asunto. Y esto se nos va introduciendo a través de muchos medios, porque, es decir, la relación pedagógica no es una relación que se da solamente al interior de las aulas. Digamos, esa es una relación eminentemente pedagógica. Pero también el mercado tiene una función pedagógica. Los medios de comunicación tienen una función pedagógica. Es decir, la cultura. Es decir, vamos absorbiendo el ideal de la cultura, el ideal de ser humano, de nuestro entorno, de muchas maneras, por nuestra madre, por nuestra familia. Es decir, estamos continuamente en relaciones pedagógicas. Entonces, vamos aprendiendo, y esto es como parte de la trampa de este momento histórico en el cual estamos viviendo, que nosotros llamamos modernidad. Es decir, la época moderna se caracteriza justamente por enseñar
que somos individuos, que somos propietarios privados, que eso es lo que nos define. Pero entonces, si somos propietarios privados, y esto, digamos, en todos los filósofos políticos de la modernidad lo podemos rastrear, somos señores de la tierra. Entonces podemos empezar a ver una gran contradicción entre este modelo, esta idea de ser humano como señor de la tierra y la idea que tenían nuestros pueblos originarios como hijos de la tierra. ¿Sí? Una cosa es ser señor de la tierra y otra cosa es ser hijo de la tierra. Entonces, la cuestión es, ¿qué es lo que queremos reproducir? O sea, en última instancia, el señor de la tierra, que es un propietario privado, individual, que va a ver a los otros como mediación para sí mismo, es decir, yo me pongo en relación con otro y establezco una relación de contrato, la compraventa, por ejemplo. El matrimonio, por ejemplo, eso puede ser también otra relación contractual en donde cada uno puede buscar su propio interés. Entonces, la cuestión es que vayámonos dando cuenta de que hay pedagogías de la dominación y hay pedagogías de la liberación. Entonces, en nuestros espacios, ahora sí, pedagógicos, al interior de las aulas, hay también una idea que se reproduce y tenemos que analizar qué tipo entonces de ser humano se plantea México. Yo lo diría en esos términos, porque esto no tiene nada que ver con partidos políticos. Esto tiene que ver con que México, el pueblo de México, se vea a sí mismo y pueda producir un proyecto de lo que quiere ser como país. Porque por mucho tiempo hemos tenido un México escindido, un México dividido, en donde las clases gobernantes eran los que decidían, los que definían el destino, el futuro, la organización y tomaban las grandes decisiones políticas. Pero ese tiempo está terminando. Y está terminando porque hay un pueblo que despierta y que se va involucrando en las relaciones, se va involucrando en las decisiones. Y es un pueblo que está reflexionando sobre lo que quiere ser. Y para poder nosotros definir qué México queremos y entonces qué pedagogía queremos, tenemos que asumir esa historia. Y esa historia de manera muy verdadera. Es decir, no necesitamos maquillajes, necesitamos entender lo que ha pasado y necesitamos mirarnos al espejo y reconocernos y ver quiénes somos y quiénes queremos ser a partir de aquí. Y bueno, una de las cosas que tenemos que recordar, y yo aquí rememoro a un gran maestro, grandísimo maestro que fue maestro en este país, y hablo del gran filósofo Enrique Dussel, un gran pedagogo, así que pueden buscar sus obras que son todas de libre acceso en internet. Y tiene, por cierto, ahí una obra que se llama Pedagógica de la Liberación. Yo la voy a recomendar ampliamente en este espacio. Y otro libro que también puede ser muy útil es uno que se llama 1492, El encubrimiento del indio. Salieron varias ediciones y hay ediciones que dice El encubrimiento del otro. Así que lo pueden encontrar de las dos maneras. Pero bueno, Enrique Dussel nos decía, tenemos que asumirnos en América Latina en esta contradicción que tenemos en la carne, que somos hijos de la Malinche y somos hijos también
de un conquistador que violó a nuestra madre. Y somos un hijo que sufre en carne propia esa contradicción. La contradicción del padre violento, dominador, y de la madre, ¿no? Dominada, violada, que nos duele. Y que sin embargo, en ese dolor, ella nos abraza y nos amamanta y nos cría. Y, y asumir esa contradicción es ciertamente doloroso, en el sentido de que nuestra cultura, nuestros pueblos originarios son esa madre. Y esa cultura sigue todavía siendo una cultura inferiorizada y que tenemos que volver a recuperar, que volver a, a poner en el lugar que le corresponde, que tenemos que dignificar. Y tenemos que ir a ver que esa cultura que nosotros habíamos asumido por tanto tiempo, que es la que se representa en España, en Europa, en la modernidad, es una cultura de dominación. Y que en muchos momentos hemos tenido que coquetear con ese dominador y con esa cultura de dominación para sobrevivir. Es decir, tenemos que asumirlo y tenemos que aceptarlo. Pero también llega el momento en que tenemos que definir y que tenemos que decidir qué es lo que queremos. Si queremos ser dominadores y crecer y dominar también a nuestra madre. O si queremos levantar a nuestra madre, abrazarla y emparejar a nuestro padre. Y decir, pongámonos en una situación tal que podamos reflexionar de manera libre y de manera clara qué es lo que tenemos delante y hacia dónde queremos caminar. Porque asumir esta cultura del padre violento, español, dominador, moderno, nos implica buscarnos, como decía el gran filósofo boliviano Juan José Bautista, significa buscarnos ahora a quién dominar. Si vamos a ser dominadores, tenemos que buscarnos a quién dominar. Pero si vamos a tomar otro camino, entonces tenemos que saldar cuentas con esa cultura de dominación. Tenemos que verla de frente y tenemos que despacharla y tenemos que quitarle su careta de racionalidad, de verdad, de universalidad, para mostrar su autocontradicción, para mostrar que esa pretensión de dominio no ha hecho otra cosa a lo largo de los siglos, sino hacernos esclavos a nosotros mismos. Porque una parte de nosotros ha sido dominado siempre. Y es justo nuestra raíz. Y es una raíz, y lo quiero decir así porque es una raíz muy profunda que empieza en la cultura de nuestros pueblos, pero que va más allá de la cultura de nuestros pueblos y que se conecta directamente con la naturaleza, con la madre naturaleza. Y cuando lo nombro así, pareciera que lo estoy hablando en sentido de cultura, pero no. También decía Enrique Dussel, tenemos que pensar que la vida hace 3.500 millones de años, un día despertó a la vida. Y esa vida ha seguido viviendo sin interrupción hasta el día de hoy. O sea, nosotros nos vemos unos a otros y nos vemos en nuestro individualismo, pero somos todos una misma vida, con la naturaleza, con los animales, es decir, con todo nuestro entorno, somos un mismo organismo viviente.
que se ha ido reproduciendo, complejizando, y como tal tenemos también que hacernos cargo, porque esa vida que despertó hace 3.500 millones de años, hace 150.000 años, con el ser humano, con la primera conciencia del ser humano, despertó a la conciencia. Es decir, nosotros no tenemos una conciencia individual. Nosotros somos la conciencia que parió la vida. Eso es, nosotros somos la conciencia que parió la vida, de manera que nosotros somos la vida. Y entonces tenemos que, lo que nos toca hacer, y era el proyecto de nuestros pueblos originarios, lo que nos toca hacer es elevar nuestra vida individual a una vida que trascienda y que podamos hacernos cargo de un gran nosotros, que es una gran comunidad, que es la vida. Porque la vida solamente puede ser en comunidad. Ningún ser, ningún organismo puede reproducirse a sí mismo, sino que todos necesitamos de todos. Y aun cuando dejamos de vivir, ofrendamos nuestra vida, ofrendamos nuestro organismo para que otras especies se alimentan y la vida siga, continúe. Entonces tenemos que vernos no solamente como comunidad humana, y me parece muy importante que aquí se hable pedagogías de la comunidad. Y yo diría, pedagogías de la comunidad de vida. Hacia allá es hacia donde tendríamos que avanzar para ser realmente radicales. Pero que nadie se asuste porque radical viene de raíz, viene de volver a la raíz. Así que ser radical no es algo, digamos, para asustar, sino que es algo a lo que tendríamos que estar llamados. Y ahora, ¿qué tipo de docentes? ¿Qué tipo de docentes van a educar a nuestros hijos para generar este tipo de reconexión con la vida? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Por eso se acuerdan cuando empecé y les decía, la pedagogía está ligada a un proyecto. Y el proyecto que yo quiero aquí plantearles es el de la reconstrucción de la comunidad de vida. A que el ser humano vuelva a esa raíz, a que el ser humano, tal y como lo dice su nombre, humano, humano viene de humus, de tierra. Es decir, en lo que somos ya está asignado el origen y el sentido, la clave de hacia dónde estamos llamados a caminar. Es decir, la utopía, si ustedes se dan cuenta, está en el origen y está también en el futuro, porque es lo que nos mueve, lo que nos da impulso para continuar, lo que nos da dirección. Y ahora, ¿cómo caminar hacia allá? No hay, por supuesto, una respuesta simple, porque no es un proyecto simple. Es decir, cuando hablamos de utopía, hablamos de un modo de vida completo que hay que producir. Y esto significa que tenemos que ah, avanzar en muchas áreas. Y yo diría, una de las más fundamentales es la recuperación y la reivindicación del lugar de la madre.
Y aquí el feminismo blanco va a saltar por la ventana, porque hay un feminismo blanco que no quiere hablar de maternidad, porque ha asociado la maternidad con la esclavitud. En la vida moderna, que nadie se quiere hacer cargo de nadie, que cada quien se quiere rascar con las propias uñas, y que como dice nuestro presidente, eh, hay países en donde se demanda a los hijos porque no se van de la casa, porque ya estuvo bueno de ser hijo al interior de la casa. El lugar de la madre es muy importante porque la madre es la primera maestra. Y aquí también quiero remontarme al origen, a lo que no puede ser discutido. Y es que nuestros primeros mapas neuronales, fíjense qué impresionante, nuestros primeros mapas neuronales son a partir de la experiencia de mi madre. No son a partir de la propia experiencia, sino que estoy en el vientre de mi madre. ¿Y cómo está ella? Si está bien, si está mal, si está feliz, si no, si comió, si está preocupada, si algo le angustia, si está en la guerra. Es decir, la experiencia de mi madre me va a dar el primer alimento con el cual yo voy a empezar a reflexionar, a pensar, a hacerme ideas, a tener sentimientos. La primera maestra es la madre, quiera o no quiera. Esto no es una cuestión de decisión, sino es una cuestión que nos es dado, es un regalo de la vida. Y ahora, el modo también como la madre empieza a nombrar la realidad. El hijo la percibe, la vive y también la reproduce. Entonces, hay muchas maneras de nombrar la realidad. Hay maneras de nombrar la realidad en el desfase, en la negación, o hay maneras de nombrar la realidad en la verdad y en el amor. Entonces, lo que vamos a aprender a partir de esa madre, a partir de su experiencia, a partir de su modo de estar en el mundo, eso va a ser, digamos, la primera semilla con la cual vamos a poder ir integrando todo lo demás. Es como la primera urdimbre. De manera que esas experiencias del nacimiento, de la primera infancia, si son dolorosas o si, por ejemplo, el bebé no está satisfecho una vez que ha nacido en sus necesidades primordiales, ¿no? De contacto, de calor, de alimento, de cariño, de movimiento. Entonces el intelecto, fíjense, cuando no está satisfecho, el intelecto se va a desarrollar moldeado por actitudes defensivas. Esto va a querer decir que en lugar de que el cerebro, ¿no? El cerebro neocortical, que es lo que propiamente nos hace humanos, vaya integrando las experiencias del cerebro más antiguo que compartimos con otros animales, el cerebro que le llaman reptiliano, o del sistema límbico que compartimos con todos los mamíferos, comience a funcionar al servicio del cerebro del cerebro más antiguo. O sea, cuando no hay una buena, lo vuelvo a repetir,
Cuando no hay una buena satisfacción, ¿no? Entonces lo que desarrollo son actitudes defensivas. Y este cerebro, ¿no? Neocortical que tengo, que me hace propiamente humano, que es lógico, lo conecto yo con el sistema más antiguo, que es el de la sobrevivencia, que es del que depende, ¿no? El sistema de defensa. Esto va a producir que en lugar de que nuestro cerebro neocortical, ¿no? siga desarrollándose, vaya a producir más bien un proceso al revés, o sea, un proceso involutivo ante este entorno que es tan amenazante. Hay un libro que yo también les recomiendo, me acuerdo de la autora, pero no me acuerdo ahorita muy bien del nombre del libro. Ella se llama Isabel Fernández del Castillo y es un libro sobre el nacimiento. Ella habla de todos estos temas y ella afirma justamente que la tecnificación del parto, qué cosa, ¿verdad? Habría que también hablar de eso. Y la falta de contacto, de sostén, de cariño, ¿no? que sufren nuestros niños hoy en día, estamos presenciando como un nuevo fenómeno, así como un nuevo fenómeno en el sentido de estar criando reptiles brillantes, es decir, seres humanos que han activado su sistema de defensa más primogénito, más antiguo, y lo han puesto a, a funcionar comandando al neocórtex. O sea, tenemos estos reptiles brillantes que están en la sobrevivencia, que es el tú vives o mueres, ¿no? O sea, el matar o morir, el correr, sobrevivir. Entonces, personas que se relacionan, que actúan en función de su propia sobrevivencia, que están dispuestos a actuar de manera ofensiva para salvaguardar estos intereses, ¿no? Que viven totalmente autocentrados, sin tener en cuenta ninguna necesidad de los demás, de la comunidad o de la naturaleza. ¿Les suena conocido? ¿No? O sea, lo estamos produciendo no solamente, digamos, desde la relación social, desde la cuestión pedagógica, lo estamos produciendo incluso biológicamente. Esto es muy fuerte, esto es muy fuerte, porque el espíritu se encarna, o sea, el espíritu se hace carne, ¿les suena conocido? El verbo se hace carne. Y los proyectos y las ideas y las utopías también. Hay otro autor que me parece interesante también. Tiene un libro que se llama El bebé es un mamífero y que dice que el problema ecológico, fíjense nada más, el problema ecológico que enfrentamos en la actualidad es parte de este fenómeno. O sea, el ser humano se ha convertido en un superdepredador. Pero esta actitud hacia la vida no es innata del ser humano, sino que se aprende. Y la aprende a una edad muy temprana, que es durante el tiempo de dependencia de la madre. De manera que una humanidad plenamente humana, o sea, donde se den realmente relaciones de reconocimiento, o sea, esta humanidad sería posible si el proceso de nacimiento de los primeros años del bebé se diera sobre la base de una buena acogida, de satisfacción de las primeras necesidades físicas, afectivas, porque esto permitiría justamente un desarrollo adecuado del cerebro reptiliano, del sistema límbico y una correcta conexión con el cerebro neocortical. Fíjense qué cosa interesante. Pero dice algo más, Odant. Dice, el estudio de distintas culturas que se han desarrollado en la humanidad
Esto es impresionante. Dice, ha demostrado que aquellas en las cuales se perturba o se impide la relación mamá-bebé son culturas agresivas y guerreras, mientras que aquellas en las cuales se fomenta el apego tienen mayor respeto por la vida, por la madre tierra. Pensemos, por ejemplo, en la cultura griega. Saben que la cultura griega separaban al bebé de la madre desde una edad súper temprana, pasaba a ser hija del Estado, hijo del Estado, y la educación estaba a manos del Estado. Esto, por supuesto, que implica un gran sufrimiento, pero los niños, digamos, eran preparados entonces ¿para qué? Para la guerra, porque Grecia es una cultura mercenaria, guerrera. Primero se prestaban a las distintas guerras que había en su alrededor y después, digamos, ya se ponen a fundar su propio, digamos, su propio estado. Pero es una cultura mercenaria y ahí se da esta separación de manera muy, muy clara. Basta ver también toda la mitología que se tiene, o sea, la cantidad de sufrimiento, de dominación, de violaciones que se daban. O sea, eso era algo normal. Pero en ver nuestras culturas, nuestros pueblos originarios, la relación mamá de bebé es una relación sagrada y es una relación en la que permanecemos siempre, porque después la persona crece y siempre está en relación con la naturaleza como hijo. Por eso las culturas, los pueblos originarios dicen, yo no soy propietario de la tierra, yo pertenezco a la tierra. O sea, es una relación al revés. Fíjense qué interesante. Entonces, volvamos, o sea, cuando un bebé, ¿no? Es bien acogido, bien satisfecho en todas estas necesidades, o sea, va a desarrollar realmente esta capacidad de hacerse cargo, porque esto es lo que en última instancia necesitamos. Necesitamos seres humanos que se pongan al servicio de la comunidad. Necesitamos seres humanos que se vean a sí mismos como un gran nosotros, como comunidad. Y tenemos mucho que aprender en nuestro país. O sea, no tenemos que ir muy lejos. Lo tenemos aquí, ¿no? En Chiapas. Lo tenemos en nuestra tierra. Y tenemos que prestar atención a toda esa cultura que se ha desarrollado milenariamente y que de manera sistemática hemos estado ocultando, hemos estado inferiorizando. Entonces, hay un libro también sumamente hermoso que yo les recomiendo que se llama Filosofar en clave tojolabal. Que no se asusten por el título porque dice filosofar y luego la gente piensa que es algo muy complejo. Es un libro hermoso que además se lee con una facilidad impresionante. Y las cosas realmente, yo digo, eh, que necesitan nuestros pueblos, tienen que ser así, profundas y simples. No podemos estar hablando para iniciados. Eso no tiene ningún sentido. Tenemos que aprender a hablar pueblo. Y si lo que tenemos que transmitir no lo hacemos inteligible, quiere decir que no le sirve al pueblo. Entonces, ese esfuerzo hay que hacerlo. Pero bueno, este libro nos dice algo que yo digo tendría que ser como el primer capítulo de este foro. Porque dice, los pueblos tojolabales utilizan una lengua nosótrica, una lengua en el que está implicado el nosotros. Y está implicado de tal modo que es modo de vida. De manera que un ser humano nace y es puesto inmediatamente en el rebozo. ¿No? Entonces, en esta relación del núcleo primero mamá-bebé, en donde el hijo va viendo la realidad a partir de la misma altura de los ojos de la madre,
Y la madre vuelve al trabajo de la comunidad, vuelve a integrarse y el niño va viendo como su lugar en ese espacio. Cuando se baja del rebozo, ¿no? Empieza también a asumir primeras responsabilidades. Y toda la educación de los hijos es en función de irlos haciendo responsables. Es decir, es una educación para la responsabilidad. Para la responsabilidad, primero chiquitita, una responsabilidad chiquitita y después una responsabilidad que va creciendo. De manera que en última instancia, el que llega a ser una autoridad en la comunidad es porque ha tenido la mayor capacidad de hacerse responsable de toda la comunidad. De manera que la política no es vista como un lugar de privilegio, sino como un lugar de servicio. ¿Y qué les voy yo a decir? Si ustedes, digamos, estamos aquí en Chiapas y ustedes tienen esto como, porque han mamado esto. Entonces yo a lo que les estoy invitando es a volver a ese alimento primigenio, porque ahí hay mucha sabiduría para el siglo XXI. Hay mucha sabiduría para el proyecto pedagógico que tenemos que construir, porque el futuro no está en el futuro. El futuro está en la raíz. Hay que ir a volver a buscarla a la raíz. Hay que volver a buscarla en esa relación primera con la naturaleza. Ahí es donde se nos van a responder las grandes preguntas del sentido de la vida, del sentido de la política, del sentido de la comunidad. Y por eso, digamos, esta intervención, que es apenas pues una gran provocación para empezar el diálogo y para que podamos intercambiar un poco entre todos. Ah, tenemos que volver a la conciencia de ser hijos de la tierra, de ser comunidad de vida y de ser en última instancia Pachamama. Nosotros somos. No hay que ir a buscarla en ningún otro lugar. Somos nosotros que en nuestra conciencia se nos revela la posibilidad de hacernos cargo de esta tierra, de esta vida, de este todos que somos. Y por eso, en esta absoluta y radical responsabilidad, no podemos permitir que nadie se quede atrás. No podemos permitir que nadie se crezca demasiado, que empiece a oprimir a otros. No podemos permitir que nuestros hijos en Gaza y en muchos lugares del mundo sigan muriendo. Muchas gracias.